El ex Jardín Zoológico y Botánico es parte de la identidad y el corazón de la ciudad de La Plata. Distintas generaciones que transitaron por la ciudad fueron marcadas por este espacio. Hoy solo quedan recuerdos. El predio de 17 hectáreas se encuentra en el Paseo del Bosque y fue fundado el 16 de octubre de 1907. Llegó a ser el segundo mayor zoológico estatal del país, después del de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de los años fue creciendo con respecto a sus actividades, sus instalaciones y programas de estudio en coordinación con la Universidad Nacional de La Plata. En 1979, durante la dictadura militar, tras depender de los Ministerios de Obras Públicas y de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, el zoológico pasó a formar parte de la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata. En 1979, los militares, en el proceso militar, lo sacaron erróneamente, grave error, porque debió haber quedado en provincia, porque a pesar de ser un área gubernamental, como es la municipalidad, provincia tenía toda la cuestión de fiscalización de fauna silvestre, tiene la fiscalización de fauna silvestre, áreas protegidas de provincia, ECAS. Se hizo una especie de zoológico abierto porque era lo que más gente atraía. Lo que la gente no veía no atraía, pero en términos generales, la mayoría de los animales no tenían la atención de sus requerimientos biológicos esenciales bien cubiertas, mucho menos los que podían llevar a decir está mejor acá que en la selva. Los animales siempre tuvieron como su historia clínica y están bastante cuidados, digamos, tenían sus veterinarios acá y tenían esa historia clínica que se les llevaba al día. Estuve un tiempo bastante cerca de lo que era la jaula de los monos tití, porque una de las que trabajaba acá, también acompañaba a mía de la facu, entonces llegaba temprano y la iba a visitar y veía más o menos desde adentro cómo manejaban el esquema de los monos tití, por ejemplo, y siempre lo vi como bien en cuanto a lo que es una base alimentaria, en cuanto a lo que es un esquema alimentario que se les llevaba al día, dependiendo si había crías, si no, si estaban enfermos o no, pero por ahí sí, en cuanto a lo visual de la infraestructura, no era lo más lindo ni lo más acogedor, si se quiere. Había una concepción coleccionista exhibicionista del siglo XIX aplicada al Zoológico de La Plata, y que en la mayor parte de lo visible de su gestión, tal concepción tuvo continuidad incluso cuando transitaba el siglo XXI. Aun cuando, desde 1993, con la Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos, se había afianzado la concepción conservacionista de la biodiversidad, apoyada con prácticas para un bienestar animal real. El viejo zoológico coleccionista, que es el mal zoológico, porque ahora el cambio de paradigma, decía, llevó a que haya zoológicos en el mundo que pueden ser comparables con un santuario en términos de atender sus necesidades individuales, que es lo fundamental, que han dejado de ser, entre comillas, la cárcel de animales para exhibir colección de animales. Cuando hablamos de conservación compasiva, es lo fundamental que hoy va a diferenciar al zoológico viejo del zoológico nuevo. Sobre todo por el tema de los derechos de los animales. Indudablemente el antropocentrismo estableció que los zoológicos, los parques nacionales, etcétera, como todo lo que era relativo a proteger o conservar animales, era con fines de la calidad de vida humana, lo que sirve o lo que realmente podía ser útil para el humano, no por un valor intrínseco del animal. En esta mañana, y en los títulos teníamos una historia muy triste porque era emblemático en el Zoológico de La Plata, ver a Pelusa. Esta elefanta que tenía problemas desde hace mucho tiempo, los estaba sobrellevando, grande, 54 años, pero finalmente conocíamos anoche la noticia de que murió. El 4 de junio del 2018, la elefanta Pelusa, emblema del zoológico, falleció a causa de una enfermedad ocasionada por las condiciones de su vida en cautiverio. Tal evento conmocionó a los habitantes de la ciudad y despertó un deseo irrevocable de que cambien de forma favorable la calidad de vida de los animales. ¿Por qué Pelusa estaba sola? Bueno, hacer un ambiente
como para tener a Pelusa con un grupo de otras hembras y que se cumpla con que tiene que vivir con otras elefantas, no con personas, alrededor de $6 millones. Un buen ambiente para tener bien elefantes, o sea, que no estén solos. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que en las memorias de Marelli, un director de la época del 30 y del 40, que es el que dicen que fue más prestigioso, un doctor en ciencias naturales, quiso hacer un ambiente de elefante en esa época. Y figura en las memorias que escribió, no se pudo por falta de presupuesto. Cuando nosotros hicimos un proyecto, lo que decía recién, que podía ser $6 millones o 4, o no menos de 3 millones, no había presupuesto. Pelusa se fue en familia. Hablamos con mis compañeros que somos su familia. Y si ella así lo decidió, es porque se quiso pasar sus últimas horas con nosotros, con todos mis compañeros. En familia. Pelusa estuvo sola en los 3 ambientes de alojamiento donde vivió desde 1968, que además, no siendo especiales para su especie, no cumplían con la debida atención de sus requerimientos biológicos. Tampoco se estableció regularmente un sistema de cuidado para sus pies que hubiera prevenido la afección que retrasó su traslado y apresuró su muerte antes de poder ser llevada a un lugar mejor donde vivir la última parte de su vida. En el marco de muchos sucesos de activistas, es para mí que empieza a correrse un poco esto, la idea de cerrar la entrada al zoológico, transformarlo a un bioparque, cerrar la entrada al público. Antes ya se había cerrado lo que era el ingreso a animales, o sea, el zoológico ya no estaba aceptando animales. Entonces la transformación al bioparque me parece que fue un poco en ese contexto, en el hecho de lo que había sucedido con los activistas, de la liberación de los monos. Fue como un poco política, me parece, para mí, que cuando se votó y se accedió y se transformó al bioparque, todo el mundo se olvidó de que había un bioparque y que había que sostenerlo y que había animales adentro que todavía tenían nada que sobrevivir. Me parece que fue eso lo que pasó. Al otro día de la muerte de Pelusa, el zoológico cerró sus puertas y nunca más volvieron a abrirlas.